Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la Es una alegría contar de nuevo con la voz y la sabiduría de Óscar Monterreal aquí en Radio Sefarat. Hola, Óscar. Hola, Raquel. Es una alegría para mí estar aquí otra vez. Bueno, ya saben que Óscar Monterreal, nuestros oyentes más fieles, ya saben que fue colaborador, es colaborador de Radio Sefarat. Sí, sigo. Hizo su programa La Tesis Sefarat sobre la vida y el arte de los hispano-judíos, y ahora este investigador y doctor en Historia del Arte presenta una conferencia en Centro Sefarat el próximo jueves 1 de junio que se llama La presencia judía en el Mediterráneo medieval. Un tema apasionante, Óscar. Sí, es un tema interesantísimo, del que se ha hablado no todo lo que se debería, y hay mucho fondo y puede dar mucho juego. Yo voy a hablar sobre todo de los judíos viajantes. Conocemos más los judíos estáticos, pero cómo estaban establecidas las juderías, cómo se manejaban en su vida diaria, pero ese movimiento por el Mediterráneo todavía no está muy estudiado. Entonces la conferencia va a versar sobre todo sobre eso, sobre los judíos viajantes, cómo se movían por las distintas zonas del Mediterráneo, por el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, todo esto. ¿Podemos decir, Óscar, que fue uno de los primeros grupos que se decidió a viajar y establecer contactos con otros? No sé si es uno de los primeros. Lo que sí sé es que era un grupo especialmente inquieto, por así decirlo, porque proporcionalmente los judíos eran minoría respecto a los grandes grupos mayoritarios, y en la documentación aparecen muchísimos judíos viajeros, haciendo negocios por distintas partes del Mediterráneo, haciendo peregrinaciones, viajes de estudios, por un montón de motivos se movían, y hay cantidad de ellos, y sorprende que en la documentación aparezcan tantos. A mí me sorprendió mucho. Por lo que ¿Qué tipo de documentación? ¿Dónde has buceado para...? La documentación para estas cosas son muy variadas. He estudiado, por ejemplo, literatura de viajes, literatura religiosa, legislación, narraciones vivenciales de grandes personajes como Maimónides, responsa, hay mucha información, y la documentación fundamental para el ámbito mediterráneo es la que apareció en la Genisá del Cairo. Claro. La Genisá del Cairo, imagino que los oyentes más o menos lo sabrán, es un depósito en el que se acumulaban papeles que en su momento no tenían ningún valor, pero como tienen algún nombre sagrado no podían ser destruidos. Entonces no se tiran, está prohibido tirarlos, entonces se acumulan en un depósito que se llama Genisá. Pues la Genisá del Cairo en el siglo XIX estaba oculta y apareció muchísimos papeles de estos en los que cuentan pues todo tipo de detalles. Son papeles a lo mejor anecdóticos en muchos casos, sobre bodas, sobre circuncisiones, supersticiones, gastronomía, pero también hay documentos legales en los que se cuenta pues contratos de viaje, por ejemplo, contratos de intercambio mercantiles. Y yo pongo el ejemplo de que ahora, si yo pongo un papel que me envía al banco en un depósito, no tiene ningún valor histórico hoy ni dentro de 10 años. Pero eso quizá lo encuentren dentro de 500 años y tiene un valor histórico importante. Claro, por supuesto. Esto es lo que pasó con esos papeles de la Genisá del Cairo, que aparecieron en el siglo XIX, y desde entonces son una fuente fundamental para los historiadores. En este marco mediterráneo, importantísimo. Claro, porque de ahí podéis extraer, no solo conclusiones, sino que podéis un poco conformar la historia de cómo eran estos viajes, ¿no? Claro. Sí, para mí lo más valioso, aparte del dato concreto del viaje, de qué se intercambia, de cuánto cuesta, de cuánto dura, es decir, datos tangibles, me gusta mucho porque también de estos documentos se extraen las motivaciones que impulsaban a los protagonistas y algunos detalles de sus relaciones cotidianas y pensamientos más íntimos. Es decir, la historia de las mentalidades, que es muy bonita. Oye, háblanos de esas motivaciones, porque antes has hablado de la económica, claro que es la más evidente, al menos en un principio. Digo, para lo que conocemos, ¿no? O conoce la gente. Es la más conocida. Realmente lo que pasa es que en las transacciones económicas queda documentación. Y es por eso por lo que siempre tenemos la sensación de que siempre es la economía la que manda. Pero realmente la motivación era muy variada. Por ejemplo, lo hacían por cuestiones religiosas, peregrinaciones a Jerusalén. Sí. Hacían por motivos culturales, motivos formativos. Iban a estudiar en algún sitio, diplomáticos, políticos,
como por ejemplo buscando asilo político. Aparte de muchísimas razones profesionales, entre las que incluimos las mercantiles. Pero normalmente el objetivo del viaje no era único. Resultaba habitual, por ejemplo, pues imagínate, aprovechar un viaje diplomático para realizar algún intercambio cultural o una peregrinación para cerrar un negocio en cualquier punto del trayecto. O una boda, ¿no? Una boda también, sí. Aprovechaban las cosas siempre para hacer varias a la vez. Es más, es que esa economización de esfuerzos era lo recomendable. Había una fórmula hebrea muy extendida que decía lo siguiente: que tu peregrinación sea aceptada, tu pecado perdonado, tu mercancía vendida sin pérdidas ni desperdicios. Lo daba todo en el viaje. Qué bonito, Óscar. Como siempre, nos traes una cita que das mucho sentido a lo que nos cuentas, también a lo que nos vas a contar en esta conferencia, que imagino que también tratará sobre cómo viajaban, ¿no? ¿Cuáles eran los métodos que utilizaban? ¿Cómo se trasladaban? Sí, cómo eran las formas de viajar y sobre todo voy a hablar de los peligros a los que se enfrentaban en el viaje. Sí. Porque los peligros eran muchísimos. Había, por ejemplo, moverse en la Edad Media era muy difícil para todos, tanto por tierra como por mar. Pero para los grupos minoritarios y en algunos momentos acosados, como eran los judíos, pues más difícil todavía. Entonces moverse conllevaba muchos peligros. A lo mejor podían sufrir pues los rigores de la naturaleza, algo evidente. Podían una tormenta, lo que sea. Pero aparte de eso estaba la amenaza humana. Había mucha amenaza humana. En primer lugar, hay así como una amenaza a la que podemos llamar legítima, que era cuando pasaban una frontera o pasaban por un territorio en conflicto bélico, pues el peligro era lógico, siempre se enfrentaban a él. Y luego estaba la amenaza ilegítima. La amenaza ilegítima, que podía producirse en forma de fraudes, asaltos, robos, extorsiones, que se producían en cualquier momento del trayecto. Por eso digo que era muy complicado moverse para todos, pero para una comunidad minoritaria en muchos momentos acosada, y como era la judía, pues mucho más. Claro, era una comunidad estigmatizada, ¿no? Sí, estigmatizada. Voy a hablar también de una cosa que me interesa mucho, que es de la condición, o sea, de quiénes participaban en estos viajes. Ajá. ¿Quién era nombrado el emisario, no? A veces supongo que la comunidad elegía a esa persona y otras veces eran viajes voluntarios, ¿no? Eran viajes voluntarios, sí. He encontrado, ha sido muy curioso porque he encontrado muy variada la condición social y la situación económica de los implicados. Evidentemente hay desde simple trabajadores hasta, utilizando terminología actual, empresarios. Y dentro de estos hay desde grandes potentados a modestos emprendedores que arriesgaban su patrimonio en estas aventuras. Algunos trabajaban desde un puesto más estático, mientras que otros se desplazaban mucho constantemente. Y dependía de su función y de sus pretensiones. Y sobre todo dependía de la edad. Cuando los más jóvenes necesitaban viajar para formarse y acumular capital. Y cuando ya alcanzaban una edad más avanzada, pues tenían menos aspiraciones, menos energías y ya se movían menos. En todo caso, los judíos no solamente atendían sus propios compromisos, es decir, negocios propios, sino que muchas cosas jugaban el rol de intermediarios, así porque los judíos eran así como un nexo fundamental entre los cristianos y los musulmanes, eran el grupo ideal para ese cometido, por su condición no guerrera y supuesta equidistancia ideológica con ambos grupos. Entonces eran muy valorados. Y entonces hacían sus propios negocios, pero también eran intermediarios, a veces eran financieros, a veces gestionaban simplemente y organizaban los viajes o las condiciones de los intercambios. Es decir, que aunque ellos no se desplazaran físicamente, participaban mucho en estas redes de intercambio. Y también estarían detrás de los grandes viajes, ¿no?, de la época. Sí, los grandes viajes de la época están, aunque eso no lo voy a hablar en esta conferencia porque tengo que acotar, no me da tiempo a todo. Sí, en los grandes viajes del momento, en muchas ocasiones aparecen judíos, pues en muchos papeles además, en la organización, en la financiación, en lo que sea, incluso viajando ellos, y eran que tenían un papel muy muy importante en cualquier trayecto, en el Mediterráneo del que yo voy a hablar, en la zona más conocida del Islam, pero también hasta el Índico, etcétera, se movían mucho. Háblanos de las lenguas, Óscar, porque por supuesto el nexo del hebreo está claro, pero se supone que estos viajeros también dominaban otras lenguas, ¿no? Pues tenían que dominar, claro, estaban especializados. Entonces, allí donde se trasladase el judío, se suponía que ese judío debía conocer la lengua a la que se iba a enfrentar. Así que
tenía que estar preparado para lo que se iba a encontrar. Realmente hay autores que idealizan mucho esto de que los judíos, como iban a una judería, eran tratados o se encontraban casi como en casa. Sí. Y aunque tanto no llega a ser así, no estaban como en casa ni mucho menos, pero sí que se encontraban cómodos, por así decirlo, porque se encontraban básicamente, aunque se encontraban a gente que hablaba de manera extraña, o que ellos dominaron esa lengua, o que vestían de manera extraña, que comían una comida que no habían visto en su vida, realmente también en esa judería en la que se instalaban, a lo mejor funcionaba básicamente como la suya y contaba con los servicios esenciales para que su estancia transcurriera sin alteraciones vitales. Es decir, tenía la sinagoga, el mikvé, el hospital, el horno, la carnicería, los bienes de consumo, que respetaran las leyes de pureza. Uh-huh. Así hacía que esto, aunque no fuera su casa, pero se podría encontrar cómodo y podría seguir haciendo su vida pues con normalidad. Claro, podía acudir a lo que comentabas, a la sinagoga, respetar el Shabbat y ese tipo de claro, cosas. Claro, todo eso lo podía hacer. Uh-huh. Oye, Óscar, sí, dime. No, tú. No, que te he interrumpido. Que estaban especialmente valorados porque además ellos eran, digamos que muy utilizando también la terminología así como muy echados para adelante para cambios, y para un cristiano, por ejemplo, para ir a zona islámica era muy reticente, no le gustaba mucho lo que se encontraba y era como una zona muy hostil para él, igual que un musulmán en zona cristiana. Los judíos, como siempre, habían sido minoría y más o menos sabían moverse bien en zonas hostil, que es lo que habían hecho siempre, uh-huh. Pues tenían menos miedo, eran más echados para adelante y se atrevían más a estas empresas comerciales y viajeras. Uh-huh. O sea que una imagen muy alejada de la que nos quisieron transmitir siglos después, ¿no? Del judío que asume sumiso su destino, ¿no? Eran personas valientes y... Eran valientes y tomaban las riendas uh-huh. y iban para adelante. Había que hacerlo, o sea, a pesar de todos los peligros. Oye, Óscar, ¿y normalmente relataban sus viajes a la vuelta o había un intercambio epistolar durante el viaje? Pues la documentación que tenemos, por ejemplo, la de Misa del Cairo, no tenían pensado publicarlo, simplemente a lo mejor eran cartas a su familia, y luego hay otros autores que sí lo han relatado. Tenemos el caso más paradigmático de Benjamín de Tudela, uh-huh. pero también algunos ilustres hispanojudíos que lo hicieron, como por ejemplo el protagonista del Tasquemoní, de Al-Arisi, y también otros como Yehuda Al-Arisi, uh-huh. Perdón, a ver si lo encuentro por aquí, Maimónides, uh-huh. Eso. Y estaba buscando los nombres y se me han perdido. Porque tengo por eso tenemos que ir a la conferencia, entre otros motivos. Abraham y Nesra, Yehuda Leví, son los que recuerdo, pero tengo una lista extensa y no la encuentro. Mañana la cuento. Bueno, y seguro que la tienes en la conferencia. ¿Qué preguntas crees que va a suscitar tu intervención entre el público que asista este 1 de junio a las 7 de la tarde al Centro Sefarad Israel? Pues ya sabes, cuando te enfrentas a un público, nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces siempre vamos un poco a ver por dónde salen. Preguntas, normalmente estas conferencias, por lo menos las que he dado yo en el Centro Sefarad, viene un público muy interesado y está, pues digamos que bastante puesto en el tema en el que se habla. Entonces, uh-huh. Las preguntas son de cierto nivel y en todo caso son interesantes. Muy bien, siempre lo son. Que pregunten lo que quieran, que ya veremos si puedo responder. Seguro que sí. Bueno, les anima... Ya. Antes de despedirnos voy a leerte un pequeño texto que es muy bonito. Por favor. Es porque hemos hablado antes de los peligros del viaje, siempre se advertía que es muy difícil viajar. Pues en esta obra que he comentado, el Tasquemoní de Al-Arisi, se habla de los peligros, pero también de las ventajas de viajar, uh-huh. porque viajar es muy bueno. Sí. Y Couet dice lo siguiente: el viajar es salvación, el caminar bendición. Quien quiera que viaja alcanza su objetivo, quien quiera que camina gobierna su voluntad. Quien quiera que se pasea, recoge el fruto de sus deseos. Sin embargo, quien quiera que se quede sentado, será tenido como una piedra silenciosa. Bueno. Así que tenemos que seguir su indicación y movernos para desde luego voluntad y no ser piedras silenciosas. Exactamente. Y les animamos mucho a viajar, a moverse a esta conferencia, la presencia judía en el Mediterráneo medieval, que ofrecerá el investigador y doctor en Historia del Arte y colaborador y amigo de Radio Sefarad, Óscar Monterreal. Muchas gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Os espero ver por allí.